¿Qué pasa si tengo una hernia discal en la columna? ¿Cómo sé también si es hernia o es ciática? ¿Cuáles son los síntomas? Está con nosotros el licenciado Giancarlos. ¿Cómo estás? Un gusto que estés con nosotros nuevamente. Bueno, para mí siempre es un placer, ¿verdad? Porque aquí damos mucha información para las personas. Seguro que el dolor de espalda, si no lo ha sufrido usted, lo va a sufrir en algún momento de su vida. Y yo creo que cualquier persona que tiene una vida sedentaria mayormente y una vida laboral va a tener en algún momento de su vida. En el 2020 existió un censo donde 619 millones de personas sufrieron de problemas de columna en cualquier momento del año. Y los problemas de columna afectan a niños, adultos y también pacientes adultos mayores principalmente, ¿verdad? Este es un caso donde mayormente se asiste a los hospitales por dolor, ¿verdad? Puede llegar a ser un dolor también imposibilitante. En algún momento una persona se puede quedar así estático, ¿verdad? Y dice, me enllavé. Algunas personas dicen que no pueden levantarse. Entonces, eso generalmente es una posición antálgica que se genera cuando una persona puede tener una hernia discal, como había mencionado, o puede ser que simplemente tenga, por ejemplo, un espasmo muscular. ¿A qué se debe eso? Bueno, principalmente al sedentarismo. Las personas que pasan más tiempo sentadas, extrañamente, ¿verdad?, son las que sufren más dolor que incluso aquellas personas que hacen ejercicio. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando estamos sentados, la columna hace una flexión y esa flexión empuja el núcleo pulposo que está dentro de la vértebra y se va hacia la parte de hacia atrás, y eso comienza a comprimir las raíces nerviosas que irradian todos nuestros miembros superiores e inferiores. Entonces, cuando una persona comienza a sentir un dolor como nervio ciático, que recorre desde la nalga, pasa por el muslo, la pantorrilla y a veces hasta los dedos, es porque ya tiene una radiculopatía. Esa es una patología o una enfermedad ya diagnosticada, donde la persona precisamente pues ya comienza a tener dificultades para caminar, dificultades para sentarse, ponerse de pie, incluso puede llegar a afectar a la persona dentro de su vida diaria hasta en la noche, o sea que el dolor persiste todavía en las horas de sueño y quita el sueño, por supuesto, ¿verdad? Claro, más allá también de la higiene postural, porque estamos claros de que pasar mucho tiempo sentado, la forma también en cómo uno pasa tiempo sentado, ya hemos hablado acá de que hay un problema grave y es la famosa y temida sarcopenia, que lógicamente lo que sostiene nuestra columna son los músculos. Así es, claro. Y hay personas que en su vida han levantado pesa porque creen que tal vez hacer músculo es solamente tomando proteína o comiendo proteína. Pero no, o sea, es con el peso y no solamente es cardio, es el peso. Así es. Todo radica en los músculos, ¿no? Sí, y es importante que también, por ejemplo, una persona necesariamente tiene que hacer algún tipo de actividad, no solamente por el músculo como tal, sino hacer ejercicio contribuye a desintoxicación. Por supuesto. Contribuye a que la persona tenga un recambio de oxigenación y una eliminación de sustancias, por ejemplo, que generan muchos, en algunos casos, el mismo dolor es producido por esa acumulación de toxinas. También la asimilación de la glucosa en nuestra sangre. Para los pacientes que son diabéticos, hacer ejercicio o caminar, pues, o sea, hacer una caminata, trotar quizás, o solamente hacerlo de manera rápida, que muchas veces es todavía mejor porque no hay mucho impacto a la hora de que se trota. Eso genera una mejoría en la resistencia de la insulina en el paciente diabético. Sí, pero en este caso que estamos hablando de la hernia, Okay. O sea, aquí entonces, ya es algo más distinto. Sí, entonces cuando hablamos de los problemas de las hernias discales, nosotros cuando llega un paciente hacemos un diagnóstico basado en movimientos globales que una persona hace, por ejemplo. Vamos viendo si en la parte de la columna tienen contracturas, si hay puntos dolorosos, los movimientos, por ejemplo, si son completos al hacer una flexión, una extensión.
Y una vez que ya definimos, ¿verdad?, el problema del paciente, pues nosotros vamos a recomendarle diferentes tipos de ejercicios. Uno de los principales lo hacemos a través de un método que manejamos aquí en nuestro centro CEPROFIT que se llama Mackenzie. El método de Mackenzie es una técnica donde se emplean ejercicios principalmente de extensión, en su mayoría, el 70%. Pueden ser flexión, puede ser lateralizaciones, dependiendo de el movimiento de preferencia que la persona. Fisioterapia. Correcto. Básicamente. Haciendo eso prácticamente fisioterapia. También se usan vendajes neurológicos como los que estamos viendo ahí en pantalla, que producen un efecto para contraer el músculo o para relajarlo en dependencia de lo que se necesite, o incluso puede ser también como protección cuando la persona va a hacer el ejercicio. Ok. Yo sé que tienen bastantes y de hecho vamos a hacer una demostración en la siguiente parte, pero hablando siempre de, por ejemplo, estos problemas discales, ¿cómo saber que una hernia es peligrosa? ¿Cómo saber que realmente o voy a meritar una operación? Bueno, principalmente ahora que lo menciona, casi todo el mundo conoce que si una persona tiene problemas de hernias discales, van donde un ortopedista y generalmente el ortopedista puede sugerir una cirugía si el paciente lleva un tiempo ya crónico con el problema y no mejora, ¿verdad? Si el paciente es recién, digamos, diagnosticado, siempre, ¿verdad? Y eso hay que decírselo a todo el mundo, esos tratamientos se pueden mejorar. El 95% de todos los problemas de hernias discales se pueden trabajar con fisioterapia. Exacto, sin recurrir a la operación. Después el 5%, ¿verdad? Estos son estudios científicos y demostrados. El 5%, solo el 3% son operatorios. Y el 3% de ellos son complicaciones graves. Después, ese 2% que queda, que no va a cirugía, todavía se puede trabajar con ciertos tipos de protocolos y mínimamente invasivos. Okay. Ahí entran, por ejemplo, ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, células madre, y empleamos equipos tecnológicos para mejorar este tipo de problemas. Ok, en cuanto a la hernia discal, ¿qué órganos afecta? Bueno, principalmente la hernia discal va a ir dirigida hacia el dolor, de la sensación del nervio que está atrapado, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos 5 vértebras lumbares, entonces cuando nosotros diagnosticamos o ya viene diagnosticado el paciente a través de una resonancia magnética, que es la única que se puede ver los tejidos blandos, donde se mira que hay una hernia discal, entonces si la hernia discal está atrapada en la L2, en la L3, L4, L5, dependiendo de esa raíz nerviosa, va a sentir a través de una sensación quemante, ardor, dolor, que no desaparece muchas veces ni siquiera con fármaco. Entonces, ahí nosotros vamos a utilizar métodos, ¿verdad?, para buscar cómo esa hernia discal se vaya hacia el centro y se vuelva a introducir en su estado. ¿Qué hacemos muchas veces? Esto no lo manejan los médicos normalmente porque digamos que el médico e incluso el ortopedista siempre se va a ir en base a la sintomatología, el dolor. Pero nosotros hacemos tratamientos que son fáciles y rápidos de tener efecto desde la primera consulta que el paciente llega. Hacemos un ajuste vertebral con quiropraxia, ¿verdad? Muchas veces pues esto hay que saber también hacerlo porque no es una técnica común que se aplica en los centros de hospitales. Sí, ya han ocurrido accidentes incluso de personas que quedan en cama. Entonces se hace ajustes vertebrales, también podemos aplicar, digamos, ozonoterapia inyectado y desactivamos los grupos musculares, principalmente glúteos mayores, glúteo menor y en las zonas paravertebrales, con técnicas miofaciales profundas para desactivar los puntos gatillos que están generando el dolor. Luego una persona comienza a hacer ejercicio después de hacer un análisis desde el concepto de Mackenzie y le dejamos al paciente sesiones que las va a realizar en su casa porque es importante que el paciente entienda, ¿verdad?, de que
la mejoría no es solamente cuando un paciente llega ahí, o dejárselo en las manos de un fármaco, por ejemplo, sino también la educación del paciente con respecto a cómo se sienta, cuánto tiempo puede hacer pausa, ¿verdad? Para que se levante, haga un ejercicio, y lo pueden hacer en sus trabajos o lo pueden hacer en su casa. Inclusive antes de que le den un diagnóstico y la persona ya comience a sentir ese dolor y puede decir, puede ser una hernia discal, ¿qué es lo que no debe de hacer en casa? ¿Cómo debe de ser incluso su postura al dormir? Así es. ¿Cómo debe de ser? Principalmente nosotros siempre hacemos algo, ¿sí? Le diagnosticamos este tratamiento, este problema, viendo y estudiando qué es lo que hace el paciente, en qué tipo de trabajo está. Si esta actividad que hace es permanecer en una oficina durante 8 horas o 6 horas, entonces le vamos a recomendar incluso ponerse un cojín en la parte de la zona lumbar para que la curva no desaparezca completamente y se mantenga. Si son, por ejemplo, conductores que viajan largo y también van, porque generalmente esos son pacientes que tenemos siempre, pues también ponerse un cojín, ¿verdad? Que normalmente no lo hacemos. Sí. Y las recomendaciones en casa son hacer los ejercicios de estiramiento y extensión que nosotros le enseñamos. También, otra cosa importante, una vez que ya hemos definido qué ejercicios vamos a hacer, le explicamos más o menos como un concepto de los semáforos. Es decir, rojo va a ser que si el paciente comienza a hacer los ejercicios y le produce dolor, no sigue. Si el paciente hace el ejercicio en el momento de hacerlo, le produce un poquito de dolor, entonces sería solamente amarillo, si no llega a generar dolor más allá de lo que ya tenía. Y verde va a ser cuando el paciente hace los ejercicios y no siente dolor o va disminuyendo. Entonces, una persona puede comenzar teniendo un dolor en la pantorrilla y lo vamos a ir centralizando hasta que llegue al punto del origen. ¿Para qué? Para que estando ahí ya podamos completamente eliminarlo. Las personas que tienen una hernia discal ya comprobada generalmente van a tener dolor pasado incluso la rodilla. Muy bien. Si el dolor es solamente en la zona de la faja lumbar ahí, pues normalmente puede ser que esté asociado a una hernia discal, pero generalmente son más espasmos musculares porque no hace o hizo ejercicio también. Hay personas que hacen ejercicio y llegan lesionados. Hay personas que llegan después de haber hecho una mala técnica y se rompen fibras, ¿verdad? Por demasiada presión mecánica. Sí. Y cuando se rompen esas fibras, va a generar ese dolor. Y el dolor, ¿qué es? Es solamente una señal diciéndonos que ahí hay un problema y que hay que buscar cómo tratarlo. Lo malo es que normalmente aquí en Nicaragua y casi en todas partes estamos acostumbrados a irnos y recetarnos una pastilla para el dolor y se quita y a veces no se quita y entonces ya después comienza a volverse crónico el problema porque no lo trataron como debería de ser desde el inicio. No trataron la raíz, simplemente quitaste el dolor. Sí. Y después tenemos en la parte de la columna, hay diferentes tipos de, ¿verdad? Asociado a una hernia discal, el desgaste articular del paciente. O sea, si es un paciente arriba de 35, 40, 50 años, estas personas ya tienen desgaste en las carillas articulares y ese desgaste envía, ¿verdad? A través de receptores una señal de dolor en la zona paravertebral porque está existiendo un problema. Claro, eso ya sería, digamos, una gran complicación si esta persona no se trata a tiempo. Pero vamos a seguir hablando de este tema luego de este corte comercial. No le cambie.